Mi madre encontró mis mensajes con mi cuñada, y ahora me chantajea con destruir mi matrimonio si no hago exactamente lo que ella diga. Pero su venganza terminó por destruirnos a todos. La llamada entró a las 12:14 de la madrugada. No era normal que mi madre me llamara a esa hora, menos todavía 3 veces seguidas. Lo primero que pensé fue que algo había pasado con mi padre, o con mi hermano. Pero cuando contesté, su voz sonó fría, dura, casi cortante. No era la voz de alguien preocupado. Era la voz de alguien que acababa de encontrar un arma y estaba a punto de dispararla. Ya sé lo que le escribiste a Laura, dijo. No preguntó. No necesitó hacerlo. Lo dijo con esa calma cruel que solo alguien que disfruta ver temblar al otro puede tener. Sentí como me faltaba el aire. Ni siquiera pude responder. Fui directo a mi laptop, abrí el navegador, entré en mis mensajes. Todo estaba ahí, abierto. Los mensajes que había borrado del celular, los que juré que nadie vería nunca. Coqueteos, insinuaciones, frases llenas de culpa. Y entre ellos, uno que nunca debía existir, si las cosas fueran diferentes, tal vez tú y yo. Laura. La esposa de mi hermano. Mi madre siguió hablando, como si nada, que había leído todo, que estaba decepcionada, que yo era igual que mi padre, un traidor. Pero entre esas palabras que pretendían sonar morales, se filtró lo que realmente buscaba, poder. Vas a hacer algo por mí, dijo. Y lo vas a hacer sin discutir. Si no, mañana mismo le muestro todo a Valeria. Mi esposa. Valeria, con su risa tranquila, su confianza ciega, su lealtad sin condiciones. Todo lo que yo no merecía. Intenté razonar. Le pedí que no lo hiciera, que me dejara explicarle. Pero ella se limitó a repetirlo, lenta, casi disfrutando, mañana, a las 10. En mi casa. Y no vengas con excusas. Pasé la noche sentado frente a la pantalla apagada, leyendo una y otra vez mis propios mensajes como si fueran pruebas de un crimen. Y lo eran. Había cruzado una línea. No físicamente, pero emocionalmente sí. Había jugado con fuego y ahora el incendio había empezado dentro de mi propia familia. Al amanecer, me miré en el espejo. Parecía un desconocido. O tal vez por primera vez me estaba viendo de verdad. Me di cuenta de algo que dolió más que la amenaza, no estaba enojado con mi madre por descubrirlo, sino por usarlo contra mí. Porque ni siquiera ella podía fingir que lo hacía por moral. Lo hacía porque disfrutaba tenerme bajo su control. El camino hasta su casa fue largo, aunque solo fueran 15 minutos. Todo me parecía más silencioso. Como si el mundo supiera algo que yo no. Cuando llegué, ella ya me esperaba en la cocina, vestida impecable, con una taza de café y esa sonrisa en la que nunca hay calor, solo cálculo. Me senté, intentando mantener la calma, pero mis manos no dejaban de temblar. Dijo que no iba a decir nada si hacía exactamente lo que ella quería. Solo un favor, repitió. Pero lo dijo con esa voz que convierte las palabras simples en trampas. No me explicó de inmediato qué quería. Habló de decepción, de errores, de familia. Y cuando por fin fue al grano, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Quería dinero. No mucho, al principio. Una transferencia temporal, según ella, para resolver un problema. Dijo que era algo urgente, que confiaba en mí. Pero lo vi en su mirada, no necesitaba el dinero, necesitaba mi sumisión. Quería probar hasta dónde podía llevarme. Y lo logró. ¿Por qué lo hice? Transferí el dinero sin preguntar, sin pensar. Lo hice con la esperanza absurda de que, si la complacía, se detendría. Pero sabía que no lo haría. Al salir de su casa, sentí el peso del secreto como una piedra en el pecho. Cada paso que daba era más lento, como si estuviera hundiéndome. No podía contarle a Valeria nada. No podía decirle que mi madre me estaba chantajeando, porque para eso tendría que confesar lo que había hecho. Y confesarlo sería perderlo todo. Esa tarde intenté seguir con mi rutina. Trabajar, comer, fingir normalidad. Pero cada vez que mi celular vibraba, mi corazón se detenía. Mi madre sabía que podía destruirme con un solo mensaje. Bastaba que reenviara una captura a Valeria,
o peor, a mi hermano. Imaginé su cara, su furia, su desprecio. No soportaba la idea. A medianoche, cuando el silencio era más pesado, pensé en escribirle a Laura. Pero no lo hice. No tenía derecho. Ella también tenía una familia, una vida que podía venirse abajo. Recordé sus palabras en uno de esos mensajes: esto no debe salir de aquí. Prométeme. Y yo lo había prometido. Ahora esa promesa era una cuerda alrededor del cuello de ambos. La ironía era insoportable. Mi madre, que toda la vida se había llenado la boca hablando de moral, estaba dispuesta a destruir a 3 familias solo por mantener el control. Pero el verdadero problema no era ella. Era que yo la había dejado entrar en mi error. Yo le di la llave. Pasé los días siguientes esperando su próxima orden. Cada hora de silencio era peor que una amenaza. Cuando finalmente llamó, 3 días después, su tono fue más suave. Y eso me asustó más. La gente como ella nunca suaviza nada sin un propósito. Necesito que hagas algo más, dijo. Y antes de que pudiera responder, cortó la llamada. Esa noche, al entrar al dormitorio, Valeria estaba en la cama, con el celular en la mano. Me miró sin decir nada. En su pantalla había una notificación: llamada perdida de mamá. Preguntó, tranquila. ¿Por qué te está llamando tanto últimamente? No supe qué decir. Mi mente buscaba una mentira creíble, pero el silencio se extendió demasiado. Y en ese espacio entre su pregunta y mi respuesta inventada, su expresión cambió. Fue como si hubiera visto algo detrás de mis ojos. Me dio la espalda sin decir una palabra más. Esa noche no durmió a mi lado. Horas después, mientras me quedaba despierto mirando el techo, mi celular vibró. Era un mensaje de mi madre. Solo decía: esto recién empieza. Y ahí lo entendí todo. No era solo un castigo. Era una guerra. Y yo acababa de perder el primer round sin siquiera haber peleado. El amanecer del día siguiente se sintió como una sentencia. Fui a casa de mi madre con el estómago cerrado, con ese tipo de miedo que no se nota desde fuera, pero que va mordiéndote por dentro. Todo en ella me resultaba familiar, al mismo tiempo, ajeno: la mesa impecable, las cortinas cerradas, el aroma a café recién hecho. Pero en el aire había algo más, algo ácido, como si cada cosa en esa casa respirara veneno. No me ofreció asiento ni café. Solo me observó. Esa forma en que te mira una madre cuando ya no ve a su hijo, sino a un enemigo. Me habló de familia, de lealtad, de cómo yo había fallado a todos. Pero detrás de su discurso había otra intención, más oscura. Lo entendí cuando deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, los comprobantes de las transferencias que había hecho a su cuenta el día anterior. Ahora necesito que me ayudes con algo más importante, dijo. Su voz era la de siempre, suave, controlada, casi amable. Pero sus ojos tenían esa chispa que vi muchas veces cuando discutía con mi padre antes de que él se marchara. Era la mirada de quien se siente intocable. Dijo que debía visitar a mi padre, aquel hombre con el que no hablaba desde hacía años, y convencerlo de firmar unos documentos relacionados con una propiedad familiar. No me explicó qué tipo de documentos. Solo dijo: es un trámite, pero no puede negarse. Y tú te asegurarás de que no lo haga. Intenté negarme. Le dije que eso no tenía nada que ver conmigo, que no iba a meterme en sus asuntos. Entonces sonrió. Esa sonrisa me partió en dos. Caminó hacia un mueble, tomó su celular, lo desbloqueó y me mostró la pantalla. Era una captura, mis mensajes con Laura, uno detrás de otro. Había subrayado uno en rojo: no puedo dejar de pensar en ti, aunque sé que está mal. Mi madre lo sostuvo frente a mis ojos y dijo: ¿quieres que Valeria lo vea, o prefieres que se entere tu hermano? En ese momento entendí que no tenía escapatoria. Ella no solo tenía mi secreto, lo disfrutaba. Me miraba con una calma que solo puede tener quien ya ganó. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me dejó sin aire. Firmé los papeles, aunque no sabía qué contenían, y prometí visitarlo esa misma semana. Me fui de allí con la sensación de que cada paso quedábame un día más en algo que no podía controlar. Durante el trayecto, mi cabeza no dejaba de girar en círculos. ¿Qué estaba haciendo?
¿Por qué seguía obedeciendo? Pero la respuesta era simple: miedo. Miedo a perderlo todo, a enfrentar la mirada de Valeria, a ver el desprecio en los ojos de mi hermano. Miedo a que lo que había hecho se convirtiera en público. En casa, Valeria me observaba con una mezcla de distancia y sospecha. Ya no me preguntaba nada directamente. Me hablaba con cortesía, con frases cortas, como si fuera un invitado incómodo. Y cada silencio suyo era un recordatorio de lo que podía perder si mi madre decidía apretar el gatillo. Esa noche no pude dormir. Pasé horas repasando mentalmente mis errores, las palabras exactas que había escrito a Laura, las veces que me había prometido detenerme y no lo hice. No era amor, lo sabía. Era una forma de escape, una adicción a sentirme visto por alguien que no me juzgara. Pero ahora estaba pagando el precio completo. 2 días después fui a ver a mi padre. Su casa olía igual que antes, a polvo, a whisky barato y a recuerdos que nadie quería. Me miró sorprendido al abrir la puerta, aunque no dijo nada. Tenía los ojos cansados, la voz áspera. Le expliqué que mi madre necesitaba que firmara unos papeles sobre el terreno familiar. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, rió. No una risa alegre, sino amarga, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Tu madre nunca hace nada sin destruir a alguien en el proceso, dijo. No quiso firmar nada. Me devolvió los documentos y me pidió que saliera. Antes de cerrar la puerta, me lanzó una última frase: si haces lo que ella quiere, te va a hundir con ella. Regresé furioso, con la sensación de estar en una jaula. Le dije que mi padre no había aceptado, que no pensaba involucrarme más. Pero ella ni se inmutó. Dijo que ya lo esperaba, que los hombres de esta familia eran todos iguales, débiles, cobardes. Me recordó que sin su silencio, Valeria estaría empacando sus cosas. Luego, con total frialdad, añadió: si no quieres ayudarme con tu padre, lo harás con tu hermano. Él sí escucha. No entendía a dónde quería llegar hasta que mencionó a Laura. Dijo su nombre con una pausa, saboreándolo. Ella también tiene cosas que perder, ¿verdad? Sentí un escalofrío. No sabía qué había hecho mi madre, pero algo me decía que ya había empezado a jugar con ella también. Volví a casa destruido. Valeria estaba dormida, o fingía estarlo. Me senté en el borde de la cama y miré mi reflejo en la ventana. Todo lo que veía era culpa. Había permitido que mi madre me convirtiera en su instrumento, que su veneno se filtrara en cada rincón de mi vida. Entonces vibró mi celular. Un mensaje nuevo, un nombre que no esperaba: Laura. Solo 4 palabras: tu madre también te escribió. Sentí que el corazón se detenía. Ella lo sabía. O, peor aún, estaba atrapada igual que yo. El sudor me empapó las manos. Leí el mensaje una y otra vez. Si mi madre había contactado a Laura, todo podía colapsar. Mi hermano, Valeria, la familia entera. Era el principio del fin, y no había forma de frenarlo sin que alguien saliera herido. Y lo peor era que, por primera vez, no sabía si quería salvarme o que todo explotara de una vez por todas. Los días siguientes se convirtieron en una tortura muda. Vivía esperando el sonido del teléfono, el mensaje, la próxima amenaza. Mi madre ya no necesitaba levantar la voz, el simple hecho de saber que tenía mi vida entre sus manos bastaba para mantenerme en obediencia. Cada palabra que decía, cada mirada que me lanzaba, llevaba implícita la misma advertencia: hablas, y todo se acaba. Valeria empezó a cambiar. No me lo decía, pero lo notaba. Su forma de moverse, de evitar mi contacto visual, de sonreír sin sonreír. Ya no me pedía que le contara cómo había ido el día. Ya no me tocaba el brazo cuando pasaba junto a mí. Éramos 2 extraños compartiendo un techo. Y lo más cruel era que no podía culparla. Si supiera lo que había hecho, probablemente ya ni siquiera estaría ahí. El mensaje de Laura seguía en mi celular. No lo borré, aunque debería haberlo hecho. Era una prueba, otra cuerda en el cuello. No respondí de inmediato, pasé 2 días imaginando 1000 maneras de negarlo todo. Pero la culpa pesaba demasiado. Esa noche, con el corazón en la garganta, le escribí: sí. También me escribió. Su respuesta llegó casi al instante: tenemos que hablar.
Quedamos en vernos fuera de la ciudad, en un café discreto. Durante el trayecto, pensé 1000 veces en dar la vuelta, pero la necesidad de saber hasta dónde llegaba la manipulación de mi madre fue más fuerte que el miedo. Cuando la vi, sentí un golpe seco en el pecho. Laura parecía tan nerviosa como yo. No era la mujer coqueta de los mensajes, sino alguien cansada, asustada. No hubo saludo. Solo palabras atropelladas. Me contó que mi madre la había llamado días antes, insinuando que sabía todo y que podía contárselo a mi hermano si no colaboraba con ella. Le había pedido algo parecido a lo que me pidió a mí, apoyo para una transacción con las propiedades familiares. Lo peor era que Laura tampoco entendía del todo qué estaba tramando. Solo sabía que la señora tenía papeles, nombres, fechas y amenazas para cada uno. Mientras hablaba, noté que temblaba. Por primera vez, no la vi como cómplice, sino como víctima. Estábamos en la misma jaula, y la llave estaba en manos de la misma persona. Esa comprensión me revolvió el estómago. Me sentí sucio. No por los mensajes, sino por haber permitido que mi madre usara nuestras debilidades para construir su imperio de control. Salí del café con un nudo en el pecho. El cielo estaba gris, como si fuera a llover, pero lo que realmente pesaba era la sensación de que el secreto se estaba pudriendo desde dentro. Mi madre no solo sabía cómo manipular, sabía cuándo hacerlo. Había esperado el momento exacto en que todos dependíamos de ella para sobrevivir. Al llegar a casa, encontré un sobre en la puerta. No tenía nombre, solo mi apellido escrito con su caligrafía perfecta. Dentro, una carta breve. Sé que viste a Laura. No tomes decisiones que no te correspondan. Recuerda quién guarda tus pecados. La rabia me cegó. Quise ir a su casa, gritarle, romperlo todo. Pero no lo hice. Porque sabía que tenía razón. No podía hacer nada sin destruirme. Me di cuenta de que el silencio no era solo una estrategia, era una condena. Cada palabra no dicha era un ladrillo más en el muro que me separaba de la libertad. A los pocos días, me ordenó algo nuevo. Ve con tu padre otra vez, dijo. Esta vez lo convencerás. Su tono era tan frío que me pareció estar escuchando una grabación. Le pregunté para qué servían esos documentos, y por primera vez perdió un poco la compostura. No te importa, respondió. Solo hazlo. Pero me importaba. Así que, en lugar de ir directamente, llevé los papeles a un amigo abogado para que los revisara. Esa misma noche me llamó, alterado. Me explicó que el contenido no tenía nada que ver con una simple transacción, eran documentos para transferir parte del terreno familiar a nombre exclusivo de mi madre, sin consentimiento de los demás herederos. Si yo lograba la firma de mi padre, ella tendría control total sobre la propiedad y podría venderla. Me senté en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No se trataba de dinero ni de justicia. Era venganza. Ella quería lo que mi padre nunca le dio, dominio absoluto. Y nosotros, mi hermano, Laura, yo, éramos solo piezas en su tablero. A la mañana siguiente la enfrenté. No gritamos. Ya no hacían falta palabras fuertes. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que no iba a seguir participando. Ella solo me miró con esa calma que siempre me desarma. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. ¿Confesarle a tu esposa, contarle a tu hermano lo que escribiste a su mujer? Anda, inténtalo. Salí de su casa con la garganta ardiendo. El aire me sabía a hierro. No sabía si quería llorar o destruir algo. Cada parte de mí estaba en guerra con la otra. Pero cuando llegué a casa, encontré algo que me heló la sangre. Valeria estaba en el sofá, sosteniendo mi celular. Me miró sin hablar y me mostró la pantalla. Un mensaje nuevo, recién recibido. Era de Laura: tu madre me dijo que si no hago lo que quiere, le contará todo a tu hermano. No puedo más. Esto tiene que parar. Valeria me observó con una mezcla de desconcierto y desconfianza. Preguntó quién era Laura. Mentí. Dije que era una compañera del trabajo, que debía haberme escrito por error. Pero su expresión no cambió. Me miró con una calma que dolía más que cualquier grito. Esa noche dormí en el sofá. Ella no dijo que estaba enojada.
No necesitaba hacerlo. Su silencio era suficiente para hacerme entender que ya sospechaba lo que no debía saber. Y yo, entre la oscuridad y el insomnio, entendí que el silencio, ese que había elegido como protección, se estaba convirtiendo en el arma que iba a destruirnos a todos. El día que Laura me pidió vernos otra vez, supe que algo se había roto para siempre. Su voz al teléfono sonaba agotada, casi derrotada. Me citó en un parque, lejos de la ciudad, lejos de cualquier mirada. Fui sin pensarlo demasiado, la ansiedad ya me dominaba, y el silencio en casa con Valeria se había vuelto insoportable. Cuando llegué, Laura estaba sentada en un banco, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Se veía frágil, distinta. Durante un segundo pensé en dar la vuelta, fingir que no la había visto. Pero me acerqué. Y en cuanto me miró, entendí que ella también estaba atrapada en la red de mi madre, igual o peor que yo. No hubo tiempo para rodeos. Me contó todo. Mi madre la había llamado, sí, pero no una vez, varias. Primero con insinuaciones, luego con amenazas abiertas. Le había dicho que tenía copias de nuestros mensajes, y que, si no cooperaba con ella, se los mostraría a mi hermano. Laura intentó negarlo, pero mi madre le leyó frases textuales, palabra por palabra. Le exigió lo mismo que a mí, apoyo para vender una parte del terreno familiar. Pero con un detalle que me heló la sangre, también había contactado a mi hermano, haciéndose la víctima, diciéndole que yo estaba intentando robarle su parte. Todo estaba calculado. Mi madre estaba manipulando a todos, usando nuestros secretos como fichas en un juego que solo ella entendía. Y nosotros, sus hijos, éramos los peones que avanzaban por miedo, no por voluntad. Laura lloró mientras hablaba. No por culpa, sino por impotencia. Dijo que había intentado confesarle todo a su esposo, pero se detuvo al imaginar la reacción de mi hermano. No me va a creer, dijo. Y si me cree, me odia. Igual que a ti. Me quedé callado. No había defensa posible. Ella tenía razón. Habíamos cruzado un límite, y ya no existía la versión de los hechos que nos salvara. La conversación se volvió más tensa. Me di cuenta de que no estábamos solos. A unos metros, un coche estacionado parecía observarnos. En el asiento del conductor, reconocí una silueta imposible de confundir. Mi madre. Estaba allí. Había ido a comprobar que su obra seguía funcionando, que los hilos seguían tensos. El estómago se me revolvió. Laura también la vio. Se levantó de golpe, furiosa, y caminó hacia el auto. Yo intenté detenerla, pero no me escuchó. Se paró frente a la ventana y gritó algo que no alcancé a oír. Mi madre bajó el vidrio lentamente, con esa serenidad de quien nunca pierde el control. No necesitó decir nada. Bastó con una mirada. Laura retrocedió, temblando. Volvió hacia mí, las lágrimas corriéndole por la cara. No va a parar, dijo. Ni contigo ni conmigo. Nos va a destruir a todos. Y entonces algo dentro de mí se quebró. Durante años había pensado que mi madre era dura, calculadora, pero no cruel. Ese día la vi como realmente era, una mujer que necesitaba dominar para sentirse viva. No dormí esa noche. Ni la siguiente. La culpa y el miedo se mezclaban hasta volverse indistinguibles. A cada rato revisaba el celular, esperando el mensaje que lo arruinara todo. Y cuando finalmente llegó, fue peor de lo que imaginaba. Era de mi madre. Ya sé que te reuniste con ella. Estás jugando un juego peligroso, hijo. Recuerda quién tiene las pruebas. No pude contener la rabia. Fui a su casa decidido a enfrentarla. La encontré en la sala, tranquila, viendo televisión como si nada pasara. Le grité. Le dije que se detuviera, que ya había hecho suficiente daño. Me miró con esa expresión de superioridad que siempre me desarma. Tú me diste el arma, cariño, dijo. Yo solo aprendí a usarla. Intenté razonar. Le supliqué, incluso. Le dije que destruiría a su familia, que nada de eso tenía sentido. Pero ella solo se levantó, caminó hasta mí y susurró, esto no es destrucción. Es justicia. Esa palabra me quedó retumbando en la cabeza.
¿Justicia por qué? Entonces lo entendí. No se trataba de dinero. Ni siquiera del terreno. Era venganza contra mi padre. Él la había engañado años atrás, la había dejado humillada. Y ahora ella se estaba cobrando la deuda, usando a sus propios hijos como moneda. Salí de su casa con la garganta cerrada. Me sentía contaminado. No solo por lo que había hecho, sino por lo que me estaba convirtiendo al permitirlo. Esa noche, Laura me llamó de nuevo. Su voz era distinta, más firme. Me dijo que no pensaba seguir callando. Que le contaría todo a mi hermano antes de que mi madre lo hiciera. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que sería peor, que ella no entendía de lo que mi madre era capaz. Pero ya no me escuchaba. Prefiero perderlo todo antes que seguir siendo su esclava, respondió. Colgó. Me quedé mirando el teléfono como si aún pudiera detenerla con la mente. Pero en el fondo, supe que ya era tarde. Había empezado algo que nadie podría parar. Esa madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché a Valeria moverse en el pasillo. La vi en la oscuridad, parada frente a la ventana, con el celular en la mano. Su rostro reflejaba la luz de la pantalla. En silencio, lo supe. Ella también estaba leyendo algo que no debía. Y, en ese momento, entendí que el verdadero problema no era mi madre ni Laura ni mi hermano. Era yo. Porque había dejado que el miedo me volviera cómplice del desastre. Al amanecer, el mensaje que temía llegó. No de mi madre, ni de Laura. Era de mi hermano. Tenemos que hablar. Ahora. Y supe, antes de abrirlo, que el infierno acababa de empezar. La mañana en que mi hermano me escribió, todo cambió de tono. No era solo un mensaje. Era una sentencia. Sabía que él ya lo sabía. Y sin embargo, lo peor fue su calma. Ni una palabra de rabia, ni insultos, ni signos de explosión. Solo 4 palabras: tenemos que hablar. Ahora. Eso me heló más que cualquier amenaza. Lo esperé en el café donde solíamos reunirnos antes, cuando todo era más simple. Cuando éramos 2 hermanos intentando mantener a flote la herencia familiar. Llegó puntual, vestido como siempre, con esa compostura de quien no necesita levantar la voz para imponer miedo. Pero esta vez había algo distinto en su mirada, un cansancio que no le había visto jamás. No me saludó. Ni siquiera se sentó. Dejó caer su celular sobre la mesa. En la pantalla, abiertos, estaban los mensajes. Los míos. Los de Laura. Todo. No pude decir nada. Ni siquiera intentar negarlo. Solo alcé la vista y lo vi allí, mirándome como si fuera un desconocido. ¿Desde cuándo?, preguntó. Su voz era baja, contenida, pero temblaba. No lo sé, mentí. Él soltó una risa seca, sin humor. Claro que lo sabes. Mi mujer sí lo sabe. Hasta mamá lo sabe. Todos menos yo. La palabra mamá lo hizo fruncir el ceño. Me incliné hacia adelante, desesperado. Ella te manipuló. A los 2. A Laura y a mí. ¿No entiendes? No, me interrumpió, tú no entiendes. Ella puede manipular a quien quiera, pero tú decidiste hacerlo igual. Nadie te obligó a traicionarme. No pude defenderme. Tenía razón. Lo peor era que, en cierto modo, lo había hecho por él. O al menos eso me decía para sobrevivir al remordimiento, que quería protegerlo de mi madre, de su juego. Pero al final, solo había protegido mi propio miedo. Mi hermano respiró hondo, como intentando no golpearme. No te preocupes, dijo, con una serenidad que me resultó más cruel que la furia. No voy a destruirte. ¿Qué vas a hacer entonces?, pregunté, con la voz quebrada. Nada. No tengo que hacer nada. Mamá ya se encargará. Y se fue. Sin mirar atrás. Me quedé allí, solo, con el café frío frente a mí y la certeza de que todo lo que había intentado ocultar se desmoronaba. Esa misma tarde, Laura me escribió. Su mensaje era corto, ya lo sabe. Perdóname.
No volví a contestarle. No porque no quisiera, sino porque no podía seguir alimentando algo que ya estaba muerto. Los días siguientes fueron un desfile de silencios y miradas. Mi hermano dejó de hablarme. Valeria dormía en otra habitación. Mi madre, curiosamente, estaba más tranquila que nunca. Como si el caos la hubiera rejuvenecido. Cuando la enfrenté, no lo negó. Te dije que no se podía detener, dijo con una sonrisa casi dulce. ¿Por qué lo hiciste? Porque necesitabas una lección. Porque todos ustedes necesitaban una. Esa fue la última vez que la vi como madre. Después de esa conversación, solo vi a la mujer que disfrutaba de mi ruina como si fuera justicia poética. La noticia se esparció rápido entre la familia. No sé cómo, tal vez por ella, tal vez por Laura, pero todos lo supieron. Las cenas familiares desaparecieron. Las llamadas cesaron. En los grupos, nadie mencionaba mi nombre. Me convertí en el paria. Una tarde, fui hasta la casa de mi hermano. Llevaba una carta. No para justificarme, sino para explicarle lo que de verdad había pasado entre mamá y nosotros. Quería que entendiera que fuimos víctimas de una misma mano. Pero cuando llegué, fue Laura quien abrió la puerta. No me dejó hablar. Solo me miró con los ojos hinchados y la voz rota. Él se fue, dijo. No quiere saber nada de ninguno de nosotros. ¿A dónde? No sé. Solo dejó una nota, estoy cansado de todos ustedes. Y cerró la puerta. El golpe del portazo me retumbó por dentro. Me quedé de pie en la vereda, con la carta en la mano, sintiendo que todo lo que había intentado reparar se había perdido para siempre. Esa noche, mi madre me llamó otra vez. Tu hermano no contesta, dijo, con tono preocupado. Tal vez no quiere saber nada de ti, le respondí. De mí, ni de ti. Y luego, con un suspiro. Todo esto se nos fue de las manos. Por primera vez, su voz sonó humana. ¿Cansada? ¿Vacía? Casi como si por fin entendiera el desastre que había creado. Pero ya no quedaba nada por salvar. Pasaron semanas sin saber de él. Nadie lo veía, nadie respondía. Laura se hundió en silencio. Valeria empezó a empacar. Me dijo que no podía vivir al lado de un hombre que mentía tan bien. Ni siquiera sé quién eres, me dijo mientras guardaba sus cosas. Y, en cierto modo, tenía razón. Yo tampoco lo sabía. Una madrugada, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Era mi hermano. Su voz sonaba distinta, más pausada, más fría. No te preocupes, me dijo. Estoy bien. Solo necesitaba desaparecer un tiempo. ¿Dónde estás? No importa. Pero escúchame bien, mamá te está buscando. No confíes en ella. Está planeando vender todo, incluso lo tuyo. Sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Por qué me adviertes? Porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermano, dijo. Y cortó. Quedé con el teléfono en la mano, mirando la oscuridad del cuarto. Esa llamada fue lo más cercano a una reconciliación que tendríamos. Pero también fue el principio del fin. Porque, después de eso, mi madre desapareció. Ni llamadas, ni rastros, ni documentos. Solo una carpeta vacía en su escritorio y un sobre cerrado con mi nombre. Dentro, había una foto nuestra, los tres juntos, sonriendo. Y una nota. Al final, solo quise que aprendieran a cuidarse solos. Por primera vez en meses, lloré sin rabia. Porque entendí que, de alguna forma retorcida, todo lo que hizo fue para quebrarnos, y luego dejarnos reconstruirnos sin ella. Aunque el precio fuera demasiado alto. La casa está vacía. Cada rincón respira el peso de lo que fue, de lo que rompimos, de lo que ya no volverá. Camino por el pasillo y escucho el eco de nuestras voces antiguas, esas que hablaban de proyectos, de familia, de un futuro compartido. Pero ahora solo queda el silencio, ese tipo de silencio que no te deja pensar, que se mete debajo de la piel y te obliga a recordar. Han pasado 3 meses desde que mamá desapareció. La policía dice que no hay señales de nada extraño.
Que tal vez se fue por decisión propia. Y yo, sinceramente, creo que sí. Que se fue porque había terminado su obra. Nos dejó a todos rotos, pero vivos. Quizás eso era lo que buscaba, que aprendiéramos lo que ella nunca supo. A vivir sin controlar, sin manipular, sin esconder. Después de su desaparición, las cosas se desmoronaron rápido. Valeria se mudó a casa de su hermana. Dijo que necesitaba tiempo, espacio, aire. Aún no firmamos el divorcio, pero sé que es cuestión de días. Laura dejó la ciudad. Mi hermano sigue sin dar señales, salvo un mensaje eventual, frío, casi mecánico: sigo bien. Yo me quedé con las ruinas. Con el eco. Con los fantasmas. Al principio creí que la culpa me mataría. No podía dormir. No comía. Pasaba las noches leyendo los mensajes, uno por uno, tratando de entender en qué momento todo se torció. No fue amor lo que tuve con Laura. Fue necesidad. Fue refugio. Un intento desesperado por escapar de una vida controlada por mi madre, de un matrimonio que se desmoronaba, de mí mismo. Pero lo que empieza desde el vacío solo puede terminar en destrucción. Encontré la carpeta donde mamá guardaba los papeles de la empresa familiar. Allí estaba todo: cuentas, transferencias, nombres falsos, documentos que demostraban que llevaba años manipulando nuestras decisiones financieras. Incluso controlaba las discusiones entre mi hermano y yo. Era como si hubiera estado jugando una partida de ajedrez con sus propios hijos, moviéndonos como piezas hasta el jaque mate final. Y yo, el hijo obediente, fui el que cayó primero. Leí una de sus cartas viejas. Decía: no se puede construir una familia sobre mentiras. Pero a veces las mentiras son lo único que los mantiene unidos. Me quedé mirando esa frase durante horas. Porque tenía razón. Toda nuestra vida fue una mentira cuidadosamente sostenida por ella, y por nuestra cobardía. No sé cuándo empecé a sentir compasión por mi madre. Quizás cuando comprendí que su control no nacía del odio, sino del miedo. Miedo a que repitiéramos su historia. A que la olvidáramos. Y, sin embargo, fue exactamente lo que consiguió. Un día, decidí ir al viejo terreno de la familia, ese donde ella pasaba las tardes de verano leyendo en el porche. Llevé conmigo la foto que había dejado en el sobre, los tres juntos, sonriendo como si fuéramos una familia normal. Encendí una pequeña fogata y la dejé caer sobre las llamas. No por odio, sino porque necesitaba dejar de vivir bajo su sombra. Ver cómo se consumía el papel fue como respirar por primera vez en meses. Esa noche dormí sin sueños. Y al despertar, supe que tenía que hacer algo más que sobrevivir. Vendí lo que quedaba de la empresa. Liquidé las cuentas. Doné la mitad del dinero a una fundación que ayudaba a personas en recuperación emocional. No lo hice por redención. Lo hice porque, por primera vez, quería usar algo que me perteneciera para reparar en lugar de destruir. Un día, mientras organizaba los últimos documentos, recibí una carta sin remitente. La letra era de mi hermano. Decía: no sé si algún día podré perdonarte. Pero al menos ahora entiendo que todos fuimos piezas de su tablero. Estoy intentando empezar de nuevo. Tú deberías hacer lo mismo. Lloré. No por culpa, sino por alivio. Porque supe que, aunque no me perdonara del todo, había empezado a entender. Y eso, para mí, ya era suficiente. Esa noche escribí algo en mi cuaderno, la primera vez que lo hacía desde que todo comenzó. Hay secretos que destruyen, y otros que liberan. Pero los peores son los que cargamos en silencio, hasta que se pudren por dentro. Por primera vez, no sentí miedo de mis pensamientos. Ni de mi historia. Ni siquiera de lo que había sido. Mi madre me enseñó que el poder se ejerce controlando a los demás. Pero lo que aprendí, a la fuerza, fue que el verdadero poder está en aceptar lo que hiciste, cargarlo, y seguir. No para olvidar, sino para no repetir. A veces pienso en ella. Me pregunto si sigue viva, si en algún lugar está observando cómo su familia se deshace y se reconstruye sin su guía. Y, extrañamente, me gusta imaginar que sí. Que nos ve, que por primera vez guarda silencio. Tal vez, en ese silencio, encuentre su propia paz.
Hoy vivo solo. Sin esposa, sin madre, sin hermano cerca. Pero con una certeza que antes no tenía, ya no hay nada que esconder. Y aunque mi vida siga marcada por ese secreto, ya no me domina. El chantaje terminó. La libertad, al final, no llegó por perdón ni por justicia. Llegó por agotamiento. Por rendirme ante la verdad. Por entender que, a veces, la única forma de romper un ciclo es dejar que todo se derrumbe. Y seguir caminando entre las ruinas, sin miedo a mirar atrás. Porque, después de todo, el silencio de mi madre ya no es una amenaza. Es solo eso, silencio.